Bueno, pues comencemos con el seminario, colegas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de los seminarios permanentes de la Unidad de Bioingeniería. Primero, antes de empezar, quisiera agradecer a las personas responsables de la logística, de la invitación de nuestros ponentes, que mantienen vivo estos seminarios. Sin ningún orden en particular, los coordinadores del seminario es el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, su servidor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez y nuestro ponente del día de hoy, el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Bueno, pues precisamente el doctor Joaquín es el que nos va a impartir el seminario del día de hoy. El título de su ponencia, pues es Modelo cardíaco para estudiar los determinantes de la presión y el flujo aórticos. Bueno, si me permiten, voy a leer una breve semblanza del doctor Joaquín. El doctor Joaquín es ingeniero químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una maestría y un doctorado en ingeniería química, especializándose en dinámica de fluidos, flujo en redes vasculares y microfluídica con flujos pulsados. Durante sus estudios de posgrado, realizó estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, en España, y en la Universidad de Coimbra, en Portugal, lo que fortaleció su formación científica. Posteriormente, tras obtener el doctorado, llevó a cabo un postdoctorado de 2 años en the School of Biomedical Engineering and Imaging Science del King College en Londres, en Reino Unido, seguido de una segunda estancia postdoctoral de 2 años en The Hong Kong Polytechnic University, financiada por una prestigiosa beca del gobierno chino en colaboración con el King College de Londres. Su enfoque interdisciplinario le ha permitido abordar problemas complejos en dinámica de fluidos, lo cual se refleja en sus 9 publicaciones en revistas indexadas y 2 memorias de congreso. Ha participado en 15 congresos nacionales e internacionales y ha impartido 8 conferencias en congresos y universidades. Disculpe. En el ámbito docente ha impartido cursos como Física 1, Física 2 en la Facultad de Química de la UNAM, Laboratorio de Procesos en la Universidad Iberoamericana, Modeling Flow and Transport en el King College de Londres, asignaturas de Ingeniería Química en la UAM Iztapalapa y actualmente colabora en el área de Ingeniería Química de la FES Zaragoza. Pues sin más preámbulos, te cedo el micrófono, colega y amigo Joaquín. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a presentar este trabajo que justo se derivó o se deriva de la colaboración con el King's College, que es un modelo de corazón. Es un modelo sencillo, digamos, la idea general es desarrollar un modelo que sea útil para los médicos. Eso lo voy explicando, digamos, casi al final de la presentación. Y este trabajo pues se desarrolla aquí en la FES Zaragoza, en la Unidad de Investigación en Bioingeniería. Y bueno, voy a empezar con el índice de la presentación. Primero voy a dar una breve introducción de por qué es importante estudiar el sistema cardiovascular. Luego voy a hablar del sistema cardiovascular. Es un tema muy amplio y solo voy a abordar, digamos, la parte que involucra este modelo. Después voy a hablar del estado del arte de los modelos cardiovasculares y luego ya propiamente voy a introducir el trabajo que estoy haciendo, que estoy presentando, que es un modelo analítico del ventrículo izquierdo. Luego, perdón, voy a hablar de las perspectivas a futuro, los agradecimientos y al final tendremos tiempo para preguntas. Sin embargo, si en algún momento quieren interrumpirme en mi presentación porque tienen alguna duda, pregunta durante la presentación, lo pueden hacer libremente, siéntanse en confianza de preguntarme en cualquier punto de la presentación. La primera parte que involucra un poco la explicación del sistema cardiovascular, ahí no tengo todo el conocimiento, no soy médico, pero bueno, intentaré si tienen dudas, resolver las dudas en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, entonces, para comenzar con la introducción, la primera pregunta que aparece es ¿por qué es importante estudiar el sistema cardiovascular?
Pues aquí tenemos una tabla que nos presenta las 10 principales causas de muerte en México y vean que la primera causa de muerte en México son enfermedades del corazón, ¿no? Esta gráfica toma datos del INEGI desde enero hasta junio del 2024 y por ahí, por ejemplo, en el número 7 aparecen las enfermedades cerebrovasculares que también se relacionan a la dinámica del flujo sanguíneo. Y también podemos, por ejemplo, la número 9 que son enfermedades pulmonares obstructivas, también de alguna manera se correlaciona con el funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces, es un tema que involucra temas de salud pública, ¿no? A nivel nacional, estos son datos para México, pero los datos digamos, de la Organización Mundial de la Salud son muy similares. La primera causa de muerte a nivel mundial es enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, es muy importante direccionar esfuerzos para el estudio de este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, digamos de manera específica, lo que yo hago es hacer modelos cardiovasculares y también surge la pregunta de ¿por qué se usan este tipo de modelos? Entonces, aquí está la respuesta. Para entender el funcionamiento del sistema circulatorio, los modelos cardiovasculares son una herramienta que se necesita, ya que varios de los parámetros de interés no se pueden medir ni modificar de forma segura sin comprometer, digamos, el estado de salud del paciente. Por ejemplo, dentro de los modelos cardiovasculares y dentro del, digamos, del funcionamiento del sistema cardiovascular, una cosa importante que se tiene es la elasticidad de las arterias, ¿no? Entonces, uno no puede modificar la elasticidad de las arterias de manera directa en los pacientes para ver cómo este cambio en la elasticidad afecta la dinámica del flujo sanguíneo. Entonces, ahí es donde entran los modelos, donde podemos cambiar estas variables y ver cómo se modifica la dinámica sanguínea, cambiando estas variables de forma segura en una computadora, en un modelo computacional. Ahora, digamos, este tipo de modelos también se han utilizado para diseñar y tomar decisiones. Por ejemplo, es un trabajo que se hace en Reino Unido. En Reino Unido hay varios grupos que se encargan de hacer modelos que se conocen como tridimensionales. Ahorita voy a abordar un poco más en eso, pero básicamente se reconstruye la geometría de la aorta. Entonces aquí podemos ver la aorta que se reconstruye a partir de imagenología médica. Esta es una imagen de MRI. Aquí se ve la aorta, es resonancia magnética nuclear. Y los médicos ocupan este tipo de datos o de simulaciones para tomar decisiones. Se prueban, por ejemplo, digamos, se ponen válvulas cardíacas. Estos modelos se conocen como pacientes específicos o específicos para un paciente porque es la geometría específica de una persona y se prueba el hecho de tener una válvula cardíaca, si el hecho de tener una válvula cardíaca o de reemplazar las válvulas cardíacas de un paciente enfermo va a tener un efecto significativo en la dinámica sanguínea en la aorta, ¿no? Entonces esto le ayuda a los médicos antes de hacer una operación a ver si el efecto de la operación va a tener un cambio significativo en la dinámica sanguínea de un paciente específico. Son grupos interdisciplinarios, requiere gente que haga reconstrucción de la geometría, gente que haga los modelos matemáticos, entonces los médicos que toman decisiones y bueno, lo interesante es que este tipo de modelos ayudan a tomar decisiones. Algo que también ha tomado mucho auge en los últimos años es la integración de datos de mediciones en pacientes con los modelos o con la teoría. Por ejemplo, aquí, no sé, yo no tengo, pero hay mucha gente que tiene sus smartwatch y básicamente los smartwatch usan una tecnología de luz. Esta tecnología de luz puede utilizar dos tipos de sensores. Puede ser un sensor por reflexión o la luz atraviesa el tejido y hay una variación de la intensidad de la luz por un efecto de un cambio de volumen de la luz. Y esta señal se conoce como la señal de PPG o fotoplestimografía, que se utiliza para, por ejemplo, medir la frecuencia cardíaca, se utiliza, por ejemplo, para medir la oxigenación en la sangre en los oxímetros, y muchos de estos dispositivos además están acoplando unos electrodos para medir la señal de electrocardiograma. Todos estos datos se están midiendo de manera continua y entonces lo que uno tiene es un monitoreo continuo de, digamos, parámetros relacionados con la salud cardiovascular. Hay muchas compañías grandes que están involucradas en el desarrollo de este tipo de dispositivos, de los smartwatch. Está Samsung, está Apple,
Entonces aquí hay mucho desarrollo tecnológico de forma que se tiene una evaluación no invasiva de la salud cardiovascular o algunos parámetros relacionados con la salud cardiovascular, ¿no? Bueno, entonces esos son, digamos, lo que están haciendo los smartwatch y se conectan con modelos. Ahorita vamos a ver más o menos una idea de cómo podría ser esto. Bueno, dentro de las personas que hacemos este tipo de modelos, hay una cosa que se conoce como el análisis de las ondas de pulso, y es que de las ondas de presión y de flujo se puede extraer información del estado de la salud cardiovascular, lo que acaba de mencionar hace un ratito con los smartwatch. Básicamente, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una representación esquemática de la aorta y digamos aquí está el corazón. Entonces, con cada latido del corazón se generan ondas de presión y flujo que se propagan a través de la red arterial. Estas ondas distensan y contraen las arterias grandes. Lo que podemos ver en esta gráfica es, por ejemplo, la presión para sujetos de diferentes edades. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque representa, digamos, o ejemplifica de manera muy clara qué podemos extraer información de la señal de presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un sujeto de 24 años, vemos que la señal a la entrada del corazón, digamos, aquí está el corazón y por acá están las piernas. Las femorales son las arterias que irrigan las piernas. Entonces nos estamos alejando del corazón y vamos hacia la periferia en dirección a las piernas. Vemos que la señal de presión va cambiando en la forma y en la amplitud. Hay una amplitud que va cambiando conforme va cambiando la posición, conforme nos dirigimos hacia la periferia. Y estas flechitas señalan una característica de la onda que se conoce como un shoulder, que es como un codito que va cambiando de posición. Primero, por ejemplo, para las personas jóvenes, ese codito está después del máximo y conforme nos vamos alejando hacia las piernas, ese codito se mueve a después del máximo, ¿no? Para personas más grandes, digamos, ese codito ya no cambia de posición y la amplitud o el cambio en la amplitud es menor respecto a una persona más joven. Y para la persona más adulta que tenemos aquí, que es de 68 años, ya la señal de presión no cambia en forma o no cambia relativamente con el más joven y la amplitud también se mantiene prácticamente constante. Y una persona con hipertensión tendría una señal de presión más parecida a una señal de presión que ya no cambia de amplitud y que tiene una amplitud alta en cualquier posición a lo largo de la aorta. Entonces, de aquí podemos extraer información de qué tan, digamos, endurecidas están las arterias, dependiendo de cómo cambia la amplitud y algunos otros índices de la salud cardiovascular. Bueno, voy a hablar un poquito del sistema cardiovascular. Como les comentaba al inicio, pues yo no soy experto, no soy médico, pero digamos, nos involucramos un poquito en estudiar la fisiología y aquí, bueno, voy a ir con cuidado. Si uno siempre que presenta esta parte, siempre espera que no existan médicos en la sala, ¿no? Para que no se ponga uno nervioso. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, básicamente desde el punto de vista anatómico, el sistema cardiovascular o el sistema sanguíneo o el sistema circulatorio se puede dividir en dos grandes partes. Una parte que se conoce como la circulación pulmonar y otra cosa que se conoce como la circulación sistémica o la circulación arterial. La circulación arterial es la que se encarga de llevar sangre a las extremidades, a los brazos, a las piernas, a los tejidos, a los órganos y al cerebro. Y la circulación pulmonar es la que se encarga de la oxigenación de la sangre en un circuito cerrado. Entonces, voy a intentar explicar más o menos cómo es este circuito de la sangre, porque eso luego me va a servir para explicar qué parte del modelo está usando cada parte de esta red, ¿no? Entonces, voy a empezar con las venas pulmonares, que son estas que estoy señalando con mi puntor. Estas venas pulmonares, que son estas que están aquí también, estas que están aquí con estas flechitas que van hacia la izquierda, alimentan lo que se conoce el atrio izquierdo, o que se conoce como el atrio izquierdo, que es una cámara que se llena de sangre, y esa cámara va a alimentar a lo que se conoce como el ventrículo izquierdo. Y estas cámaras están conectadas por lo que se conoce como la válvula mitral. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la diferencia de presiones, esta válvula se puede abrir o cerrar. Luego, el ventrículo izquierdo también se conecta con la aorta a través de una válvula, que esta sería esta válvula de aquí, que se conoce como la válvula aórtica. Entonces, la sangre, una vez que pasa a la aorta, se va hacia las periferias, hacia los brazos, hacia las piernas y hacia el cerebro.
Y ya en los diferentes órganos y tejidos hay un intercambio de oxígeno, la sangre se desoxigena y entonces regresa por las arterias pulmonares hacia lo que se conoce como el atrio derecho. Y el atrio derecho a su vez se conecta con el ventrículo derecho a través de esta válvula que se conoce como la válvula triscúspide. Y después el ventrículo derecho tiene otra válvula que se conecta con la arteria pulmonar y esta válvula se conoce como la válvula pulmonar y esta válvula pulmonar permite el paso de sangre a dos arterias pulmonares que va a cada uno de los pulmones donde la sangre se oxigena y luego regresa otra vez a las venas pulmonares y se repite el ciclo. ¿Ok? Entonces, digamos, yo los modelos que he trabajado hasta hace poco tiempo eran de la parte arterial, de la parte sistémica, pero ahorita lo que voy a hacer es conectar un modelo que va a representar una parte del corazón. Entonces, pero es importante que nos familiaricemos un poco con la terminología, con los nombres, ¿no? Entonces, digamos, esa es la idea de esta parte anatómica. Bueno, para la parte vascular, que era lo que yo estoy más familiarizado, yo he utilizado un modelo que describe cómo se propaga la onda de flujo y presión en una red que contiene 116 arterias, que son las principales arterias, las más grandes. Una característica muy importante que me va a servir para describir esta red vascular es la elasticidad de los vasos. Los vasos se distienden y se contraen, y eso es por un efecto elástico, ¿no? Entonces, este efecto elástico va a tener un efecto de almacenamiento de sangre y almacenamiento de energía que ahorita voy a explicar, se utiliza para tener unos modelos más sencillos. Y esta elasticidad es función del radio. Mientras más grande es una arteria, es más elástica y mientras más pequeña es menos elástica. También otra característica muy importante de las arterias es su resistencia al flujo y esta también se relaciona con el radio. Mientras más pequeña es una arteria, por ejemplo, como las arteriolas y los capilares, mayor es la resistencia. Entonces, digamos, la mayor resistencia al flujo sanguíneo se encuentra en las arterias de menor tamaño que se conocen como arteriolas y capilares. Y para estudiar o describir cómo se propaga la señal de presión y flujo, utilizamos leyes de conservación, como conservación de energía, conservación de masa, la conservación de momento. Digamos, yo en otras presentaciones ya les he mostrado un poco cómo se simula la red vascular, pero ahorita me voy a concentrar un poquito más en cómo simulamos el corazón. Entonces, a eso vamos, ¿no? Bueno. Entonces voy a explicar un poquito lo que hay, digamos, en la literatura de modelos cardiovasculares. Como ya les había comentado, para describir el movimiento de la sangre, en los modelos cardiovasculares se utilizan leyes de conservación. Hablando de la dimensionalidad de los modelos, podemos tener diferentes clasificaciones o tenemos una clasificación acorde a la dimensionalidad de los modelos y podemos tener modelos, por ejemplo, tridimensionales que se usan para estudiar estructuras detalladas del flujo y cómo estas estructuras tienen interacción con las paredes. Por ejemplo, cuando tenemos un aneurisma, que es una extensión anómala de las paredes del vaso, o como cuando tenemos estenosis, que eso se relaciona con una obstrucción o con un mal funcionamiento de las válvulas cardíacas por un endurecimiento o calcificación. Podemos utilizar modelos tridimensionales. Estos modelos son complejos, requieren de muchos parámetros, por ejemplo, ya de entrada la geometría, requiere de imagenología médica, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear para la reconstrucción de la geometría tridimensional, ¿no? Entonces, estos modelos son modelos muy finos, son computacionalmente caros, pero dan mucho detalle del flujo. Entonces, son modelos muy importantes, pero caros computacionalmente y requieren de muchos parámetros. Existen otros modelos que se conocen como modelos unidimensionales, que básicamente lo que hacen es promediar en el área de la sección transversal de flujo las propiedades y entonces se tiene como una línea de transmisión de onda y estos sirven para estudiar el fenómeno de propagación de ondas. Yo he desarrollado algunos modelos en esta dirección y son muy interesantes, sirven para ver cómo se amplifica la presión, cómo cambia el flujo en diferentes puntos de la red arterial. Y existe un tercer tipo, que son los modelos cero dimensionales. Y estos modelos cero dimensionales básicamente lo que hacen es agrupar las propiedades de resistencia y elasticidad en un solo punto. Ya no hay variación espacial.
Y estos modelos se hacen analogías con sistemas eléctricos a través de resistencias, capacitores e inductores. Estos modelos cero dimensionales tienen varios usos. Uno de sus usos principales son como condiciones de frontera en modelos más complejos, unidimensionales de propagación de onda. Entonces, en algún punto, cuando uno modela de forma unidimensional el sistema cardiovascular, decide cortar, hasta ahí voy a simular explícitamente lo que ya no simula explícitamente, que es una red subyacente, lo simula con un modelo cero dimensional, entonces se utiliza como condiciones de frontera. Y hay trabajos en los que se combinan las tres dimensiones, una sección es tridimensional, una sección es unidimensional y las condiciones de frontera, por ejemplo, pueden ser cero dimensionales. Entonces las propiedades de resistencia y elasticidad de las arterias se ponen en un solo punto. Y estos modelos, de forma particular, hay uno que se conoce como el modelo de Wien-Kessel de tres elementos. La palabra Wien-Kessel es una palabra alemana que describe cómo funciona una bomba y una manguera que usan los bomberos. Este modelo fue propuesto por un fisiólogo alemán que es Otto Frank. Y este modelo relaciona la presión y el flujo sanguíneo en un punto del sistema cardiovascular a través de tres variables, que son dos resistencias y una capacitancia que hace el efecto de la elasticidad de los vasos. Entonces, este fisiólogo alemán se inspiró en cómo trabaja una bomba, donde tenemos un reservorio de aire. Estas bombas trabajan de manera oscilatoria, pero el reservorio de aire hace que el flujo sea más continuo. Quita como la oscilación porque hay una reserva de presión que permite una continuidad del flujo. Entonces, uno puede utilizar estos modelos de Wien-Kessel en cualquier punto del sistema cardiovascular, en los puntos terminales, por ejemplo, en modelos unidimensionales para describir condiciones de frontera, pero han sido de particular interés para describir la presión y el flujo sanguíneo justo a la salida del corazón, es decir, en la aorta. Y de hecho, estos modelos, el modelo de Wien-Kessel de tres elementos, se ha utilizado, por ejemplo, en sistemas experimentales muy sencillos que utilizan una tipo de resistencias con pinzas y elasticidad como con unas bombas de cámaras de aire para probar válvulas cardíacas, ¿no? Entonces aquí está un esquemita de cómo se relacionaría el funcionamiento de esta bomba con el funcionamiento del corazón y la elasticidad de las arterias con la cámara del aire, ¿no? Y esto permite un almacenamiento de presión o almacenamiento de energía debido a la elasticidad. Esta imagen está sacada de este artículo, es uno de los artículos que hablan de este modelo de Wien-Kessel, de los más conocidos. Bueno, entonces, dentro del modelado cardiovascular, una cosa muy importante es de dónde sacamos parámetros, por ejemplo, para estos modelos. Y uno tiene que justificar que estos parámetros se correlacionen con cosas fisiológicas. Entonces, voy a explicar un poquito cómo es una señal de presión. Por ejemplo, esta señal de presión que muestro aquí en el puntero, como función del tiempo, se puede dividir en dos secciones, una sección que se conoce como la sección de sístole y una sección que se conoce como diástole. Sístole básicamente es cuando la válvula aórtica está abierta y diástole es cuando se cierra. Cuando ustedes van al médico, el médico les mide la presión con el baumanómetro y les da dos valores. Les dice la presión mínima, que es la presión diastólica, y les da la presión máxima, que es la presión sistólica. Usualmente para una persona, pues, joven, sana, esto está entre 80 y 120, ¿no? Más allá de 140 ya se podría considerar hipertensión, pero dependiendo del mínimo. La diferencia entre esos dos valores es la presión de pulso. Y hay una muesca que se conoce como la muesca dicrótica, que se correlaciona con cuando se cierra la válvula, ¿no? Aquí se cierra la válvula y eso se correlaciona con lo que se conoce como la muesca dicrótica. Ahora, usualmente el médico no nos comenta, pero esta presión tiene una forma cerca del corazón y una forma diferente cuando medimos en los brazos o lejos del corazón. Entonces, bueno, estas señales son más parecidas a lo que sería cerca del corazón, ¿no? Ahora, si nosotros promediamos esta señal, calculamos su promedio en el tiempo, este promedio en el tiempo está correlacionado con la resistencia total, que es la suma de una resistencia que le llamamos Z. Esta Z fisiológicamente se conoce como la impedancia característica, que se correlaciona con el área de la aorta, con la velocidad de propagación de la onda. Bueno, está en inglés, que es la pulse wave velocity, y la densidad de la sangre.
Y luego fíjense que cuando el flujo es cero, este término se va a hacer cero, este también se va a hacer cero y solo me voy a quedar con un término que va a decaer exponencialmente con un tiempo característico RC. Entonces, lo que uno hace cuando quiere calcular los parámetros de Wien, que es el de señales de presión, es que hace un fit en esta sección de diástole para calcular este tiempo característico y calcula RC. Entonces, hay una correlación entre modelos y parámetros y mis señales que se miden de manera, se miden en clínica, ¿no? Se puede medir de manera no invasiva con funciones de transferencia, por ejemplo, la presión central, o se puede medir la presión periférica y tratar de estimar la presión central. Pero la idea de esta diapositiva es que uno puede correlacionar algo que está pasando en el cuerpo con un modelo, ¿no? Un modelo sencillo de tres elementos que se conoce como modelo de Wien-Kessel. Bueno. Entonces, ahora ya voy a hablar un poquito más digamos, voy a ir un poquito a la parte del corazón. Entonces, en la literatura hay un trabajo de un profesor que se llama Maynard, que es Jonathan Maynard, que es uno de los profesores más reconocidos en el modelado cardiovascular. Y él tiene un modelo de un corazón, de la mitad del corazón realmente, que es la parte izquierda del corazón, es decir, tiene el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Y este modelo es un modelo cero dimensional. ¿Se acuerdan que hablamos de que estos modelos cero dimensionales se pueden representar con analogías eléctricas? Mi señal de entrada a este modelo es el flujo en las venas pulmonares que va a alimentar al atrio izquierdo. Vamos a tener la representación de la válvula mitral con una función de estado de la válvula y digamos la elasticidad del atrio izquierdo se representa con una función de elastancia que depende del tiempo y luego vamos a representar el ventrículo izquierdo con otra función de la elasticidad y esta sería la válvula aórtica. Y esto ya alimenta, digamos, a una cierta vasculatura, ¿no? Entonces, podemos tener aquí una vasculatura unidimensional donde la onda se va a propagar, ¿no? Esto va a estar conectado, este modelo 0D del corazón va a estar conectado a una vasculatura unidimensional. Este modelo lo han trabajado también en el grupo en donde hice mi postdoc ahí en el King's y ellos, digamos, trabajan bien este modelo y tienen señales que van a servir como base para corroborar que el modelo que voy a ir desarrollando va en la dirección correcta, ¿no? Entonces cada simplificación del modelo que haga lo voy a comparar con los resultados de este modelo, que es un modelo, digamos, complejo y un poco más completo, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a hablar del modelo que he estado desarrollando, que es un modelo analítico del ventrículo izquierdo. Entonces voy a ir haciendo simplificaciones del modelo más complejo para obtener una solución analítica que va en la dirección de tener relaciones simples entre índices de la presión y el flujo sanguíneo y variables dentro del corazón. Y eso, digamos, la idea al final de ese trabajo es tener estas relaciones simples que los médicos puedan como entender, que puedan digerir o todos podamos digerir de una manera sencilla. Entonces, lo primero que hicimos fue sustituir la red vascular unidimensional por un modelo 0D. Entonces, básicamente agrupamos o calculamos los valores de resistencia y capacitancia, impedancia característica y reducimos la red unidimensional a una red cero dimensional. Y eso nos genera un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas con diferentes parámetros. Por ejemplo, esta n es el valor del área de la válvula y tenemos aquí válvula mitral y tenemos aquí este Z1 que se relaciona a el estado de la válvula dependiendo de la diferencia de presiones. Si la presión en el atrio izquierdo es más grande que la presión en el ventrículo, entonces la válvula se abre y deja el paso de flujo sanguíneo. Y si pasa lo contrario, se cierra. Y entonces esta parte, digamos, describe la dinámica o está relacionada a la dinámica del atrio izquierdo. Y de este lado tenemos la dinámica del ventrículo. Y aquí aparece ya la presión aórtica, que es la presión que va a estar empezando la aorta, ¿no? Y el flujo aórtico. Estas ecuaciones se pueden resolver por métodos numéricos, por ejemplo, un método de Runge-Kutta de cuarto orden, y lo que obtenemos son este tipo de señales. Entonces, solo para recordar esto, lo que le llamamos full model es el modelo del corazón 0D con la vasculatura 1D. Y el reducido, vamos a ir comparando las reducciones. Cada vez que hagamos una reducción, la vamos a llamar
modelo reducido. Entonces, para esta primera reducción, la vasculatura unidimensional la reducimos a una vasculatura cero dimensional. Y aquí están las señales. Esta es la señal de presión como función del tiempo, la señal de flujo como función del tiempo, y aquí medimos un ciclo o un loop del volumen ventricular y la presión ventricular. Entonces pueden ver que los modelos, los resultados de los modelos son bastante parecidos. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. Pueden ver que los resultados de los modelos son bastante parecidos. Caracterizamos estas diferencias a través de errores, ¿no? Y son bajos, excepto para el máximo en el flujo. Y pues dan señales bastante parecidas del modelo completo al modelo reducido. Entonces, todavía el modelo reducido en esta parte se resuelve a través de métodos numéricos y lo que nosotros queremos es una ecuación sencilla, analítica. Entonces, vamos a la siguiente reducción. Entonces, lo que hicimos después es decir, bueno, vamos a quitar el atrio izquierdo y nos quedamos solo con el ventrículo izquierdo y es lo que vamos a estar simulando. Y utilizamos como señal de entrada ahora, ya tiene que cambiar la señal de entrada porque ya quitamos el atrio, entonces ya no hay nada que describa el atrio y ahora utilizamos como señal de entrada el volumen del ventrículo. Y escogimos esta señal porque básicamente se puede medir de manera no invasiva mediante ecocardiografía ventricular de 3 dimensiones. Aquí pueden ver la forma del ventrículo. Esta es una imagen de Doppler. Entonces, Doppler tiene varias modalidades. Bueno, por aquí creo que hay un experto en Doppler. Doppler tiene varias modalidades, una de las cuales es calcular geometrías. Y ahí que el cálculo de esa geometría permite cómo calcular el cambio del volumen como función del tiempo, que puede ser una señal de entrada junto con la elastancia del ventrículo. Y aquí conservamos una dinámica de la válvula que se correlaciona con el estado, es una dinámica que cambia en el tiempo, es una dinámica suave y entonces obtenemos estos resultados, ¿no? Que también son resultados bastante buenos. Y estos dos modelos lo que ya nos dan como información es que si uno quiere estudiar cosas que pasan dentro del corazón, por ejemplo, calcular la presión ventricular y el volumen ventricular. Bueno, aquí el volumen ventricular no porque es una señal de entrada, pero en el caso anterior el volumen ventricular se calcula como parte de las ecuaciones. Es que un modelo 0D ya es suficiente para describir cosas que pasarían dentro del corazón, sin utilizar un modelo unidimensional y eso puede ser muy útil cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, cosas que pasan en las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces ahí es importante porque uno simplifica los modelos y ya no tiene que hacer toda la descripción de cómo se propaga la presión, cómo se propaga el flujo en una red unidimensional, sino solo si quiere, está interesado en ver lo que pasa dentro del corazón, un modelo cero dimensional puede ser bastante bueno para hacer un estudio preliminar, ¿no? Bueno, luego lo que hicimos para llegar a la ecuación analítica es cambiar la dinámica de la válvula. Digamos, ahora lo que hacemos es una válvula que se cierra de manera súbita. Antes teníamos una válvula que tenía un estado que se cerraba de manera más suave. Ahora lo que hacemos es se cierra de golpe dependiendo de la diferencia de presiones. Entonces, si la presión en el ventrículo es más grande que la presión en la aorta, se abre y si pasa lo contrario, se cierra. Y estos son los resultados, ¿no? Ya tenemos una ecuación analítica para la presión en la aorta que depende de señales que pasan en el corazón. Y esto, bueno, todavía estamos trabajando para escribir ya un artículo, ya vamos avanzando, pero no hay nada en la literatura parecido, entonces es algo novedoso dentro de la literatura y calculamos aquí las señales con el modelo completo, que siempre son las líneas rojas, y las del modelo reducido, pero ya es un modelo que es un modelo analítico, ya resolvemos a través de conocer las señales de entrada y los parámetros del modelo podemos ya calcular la señal de presión a partir de conocer las señales de entrada, que es el volumen en el ventrículo, que se puede medir de manera no invasiva. Aquí tenemos una pequeña, digamos, cuestión que resolver, que es cómo estimar de manera no invasiva la elastancia del ventrículo, pero estamos trabajando en ello para ver si de alguna manera existen trabajos donde se estime la elastancia del ventrículo de manera no invasiva. Pero bueno, estamos en eso, es un trabajo en desarrollo. Bueno, luego lo que se nos ocurrió hacer es probar esta solución analítica con diferentes parámetros que se correlacionan con la edad.
Es decir, por ejemplo, la elasticidad que se relaciona con la compliance en el modelo cero dimensional, esta C que está aquí, disminuye con la edad. Y lo que hace eso es que aumenta la amplitud de la presión y disminuye la amplitud de la señal de flujo. Una cosa importante también de notar en los resultados de este modelo es que debido a este cierre súbito de la válvula, se pierde la descripción correcta de este pico del flujo, que es un pico de flujo reverso, debido a un pequeño flujo reverso cuando se cierra la válvula aórtica, pero debido al cierre súbito de la válvula, no, este modelo no es capaz de describir, el modelo analítico no es capaz de describir de manera correcta el cierre de la válvula, pero sí describe de manera correcta el resto de la señal, ¿no? Y, por ejemplo, captura cosas que se ven en señales en vivo. Por ejemplo, si comparamos la amplitud de la señal de presión para un sujeto más joven, este es el de 25. Por ejemplo, aquí la amplitud va como de 78 a 100. Conforme vamos creciendo en edad, esta amplitud va aumentando, ¿no? Aquí ya pasó de los 100, aquí ya subió, aquí está por debajo de 80, ya está en 110. La amplitud va creciendo y si vemos, por ejemplo, el sujeto de mayor edad, pues ya la amplitud está entre 120 y 70 y el flujo ya disminuyó por debajo de 400, que para sujetos más jóvenes está por arriba de 400. Y esta señal de loop del ventrículo, del volumen ventricular y la presión se va haciendo más angostita conforme vamos creciendo. Entonces, todo eso lo describe de manera correcta la solución analítica. Y lo que se nos ocurrió después es, ¿podemos simplificar aún más esta solución analítica? Y la respuesta es sí, y depende un poco de qué le llamamos simplificar, pero lo que hicimos fue la señal de entrada que está dada por el producto de la elastancia del ventrículo y el volumen ventricular, tiene esta forma. Y lo que hicimos es tomar puntos característicos de esta señal, es decir, tomamos, por ejemplo, el inicio de sístole, el punto máximo, el punto inicial de diástole o el final de sístole, y los describimos toda la señal a través de dos líneas rectas que conectan estos puntos. Entonces lo metemos en esta ecuación y obtenemos un cambio en estos primeros dos términos. Vean que la señal de entrada solo aparece en el término uno y en el término 2. En este no aparece ni en este. Y lo que obtuvimos son términos modificados que tienen puntos característicos de la señal de entrada y eso eventualmente ya, digamos, si lo llevamos a la práctica médica, identificar puntos característicos de señales es mucho más sencillo que medir la señal completa. Entonces, esa es como la idea general. Y de aquí hemos sacado algunos índices, como los que voy a mostrar ahorita. Bueno, aquí está como ocupando esta simplificación de descripción a través de líneas rectas, cómo se compara la solución analítica con la solución aproximada a través de líneas. Entonces vean que ya las señales, pues sí, ya son menos, o tienen menos correlación a las originales de la solución analítica. Sin embargo, sí hay una correlación, ¿no? Y lo que hicimos después, pues, es calcular índices de la presión, como la presión sistólica, que es la máxima, la diastólica, que es la mínima, la presión media. Esta es la PP, es la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica para diferentes sujetos de virtuales de diferentes edades. Y bueno, nuestros errores están por debajo del 5% para índices importantes como el de la presión sistólica y diastólica. Y para la presión de pulso que involucra a las dos, pues el error es más alto. Y para índices del flujo sanguíneo, como este que se llama el cardiac output, que es la cantidad de sangre que arroja el corazón, estamos alrededor de un error del 10-15%. Estas pendientes son las pendientes del flujo entre el punto inicial y el máximo y el punto donde se cierra la válvula aórtica. Estas pendientes tienen relevancia clínica, en especial la que se conoce como la pendiente después de sístole, porque esta se correlaciona a cómo se va a propagar la onda o la amplitud, va a estar relacionada a la amplitud de la propagación de la onda. Y estas índices del flujo, digamos, el punto máximo y la pendiente después de diástole tienen un error de alrededor del 5%. Y estamos trabajando para simplificar todavía más estas ecuaciones, haciendo promedios, para ver si podemos tener relaciones muy, muy sencillas. O sea, ya tenemos una base de trabajo que ya es publicable, pero queremos todavía simplificar más para tener relaciones muy, muy sencillas que le sirvan a los médicos, ¿no?
Es un trabajo que todavía está en desarrollo, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Y finalmente lo que me queda decir son un poco las perspectivas a futuro. Como les comentaba, entonces si nosotros utilizamos el modelo 0D del corazón con 0D de la vasculatura, podemos simular a través de cambiar el área de la válvula y el estado de la válvula, que también se correlaciona a una resistencia. Podemos simular lo que se conoce como la estenosis aórtica, que es un endurecimiento de la válvula aórtica por calcificación o por una situación, digamos, genética que uno trae desde papá y mamá. Entonces, no se cierra de manera correcta la válvula, más bien dicho, no se abre de manera correcta y no se cierra de manera correcta la válvula. Y eso ya tenemos algunos resultados que todavía seguimos trabajando. Por ejemplo, esta es la presión en el ventrículo y la presión en la aorta. Esto digamos, son las señales que se pueden obtener del modelo y lo que usan los médicos son parámetros, por ejemplo, de la diferencia de presiones, que básicamente es la diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta, pero ellos lo miden a través de una velocidad, porque lo que mide Doppler es velocidad. Por ejemplo, ocupan valores de velocidad que da Doppler y el área de las válvulas para saber o clasificar si una estenosis aórtica es severa o es moderada o está todo bien, ¿no? Es normal. Y estos índices, digamos, queremos correlacionarlos con lo que saben los médicos. Por ejemplo, estos son los datos de estos valores que reporta la British Journal of Cardiology, que son valores que se correlacionan con, por ejemplo, la velocidad máxima, el gradiente de presión, que también se correlaciona con lo que acabo de mencionar, y eso pues es trabajo que todavía está en progreso. Y finalmente, que también algo que acabamos de someter como un proyecto de investigación aquí en la FES es modelar microredes y acoplar con modelos reológicos. Digamos, en la microvasculatura, la mayoría de los modelos vasculares de la macrovasculatura, de las arterias grandes, consideran a la sangre como un fluido newtoniano. Sin embargo, en la microvasculatura hay efectos de la viscoelasticidad de la sangre y hay efectos debido a la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y hay que tomar en cuenta de manera correcta o hay que describir de manera correcta esos efectos. Y entonces hay que utilizar un modelo reológico, ¿no? De la sangre. Y por ejemplo, una cosa interesante que pasa en la microcirculación lo representa esta imagen, donde tenemos una dieta, esta es la vasculatura del cerebro de un ratón que se alimenta con una dieta sana, y aquí tenemos la vasculatura de un ratón que se alimenta con una dieta alta en grasas y alta en azúcares. Y bueno, este ratón que se alimenta con dieta alta en azúcares y grasas genera una mayor interconexión de la red microvascular, una mayor densidad y hay un cambio en la vasculatura. Ese cambio en la vasculatura se puede ver aquí. Por ejemplo, esta es la longitud del vaso. Este es cuando se han alimentado por 2 semanas. Digamos, no hay una diferencia significativa entre las dos dietas. Esta es la dieta sana y la dieta alta en azúcares y grasas. Y luego después de más de 2 semanas, más de 20 semanas, perdón, ya hay un cambio significativo en las propiedades de la vasculatura, o sea, ya hay un incremento en la longitud. Y eso se refleja en la presión arterial media, que es algo que se mide dentro de la macrovasculatura, ¿no? Eso se mide en una arteria grande. Y si hay una correlación aquí primero, cuando son menor a 2 semanas o la dieta es en 2 semanas, no pasa nada, pero después de 20 semanas ya hay una diferencia significativa en la presión arterial media. Todo este tipo de mecanismos no se conocen, se han hecho experimentos en animales, pero a nivel modelado, a nivel teórico, no se sabe qué pasa, cuál es el efecto de la revascularización, si hay un efecto, por ejemplo, del cambio de las propiedades de la sangre, de las propiedades de los vasos. No se sabe realmente qué pasa, se sabe qué pasa por modelos animales como el que está aquí, pero a nivel teórico hay muchas preguntas que están abiertas y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno, pues entonces solo me queda agradecer a las personas involucradas en los proyectos. Sí, sí, Jessica. Buenas tardes a todos. Perdón, doctor, quería preguntar, pero no había terminado usted de hablar. Si quiere, termine sus agradecimientos y ahorita Ok, Jessica, muchas gracias, muchas gracias. Sí, los agradecimientos pues al doctor Edson Emilio, al doctor Fausto de aquí de la FES, a todos los miembros de la Unidad de Investigación en Bioingeniería que
siempre nos apoyan, al doctor Jordi del King's, al doctor Philip Shepskensi de St. Thomas Hospital, al doctor Alireza, al doctor Ulises, que los dos están en PolyU, al doctor Javier Morlet, que está trabajando en Aspen, y al doctor Marco Peñaduque, todos ellos están involucrados de alguna manera en alguna parte del proyecto. Y bueno, pues agradecerles su atención a ustedes y ahora sí, las preguntas. Sí, gracias, doctor Joaquín, por su exposición. Efectivamente, vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden que bien pueden abrir su micrófono o plasmar las preguntas en el chat. Yo me voy a encargar de leerlas y hacérselas saber al doctor Joaquín. Y ahora sí, doctora Jessica, por favor, adelante con su pregunta. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín. Pues muchísimas felicidades por este trabajo. Está muy, muy interesante. Me llamó mucho la atención que mencionó las curvas presión-volumen, las cuales son súper importantes porque hasta ahora son como el gold estándar de la función cardíaca para los que Ujú, nos dedicamos un poquito a esto. De momento, este tipo de curvas todavía se construyen de manera invasiva. Se ujú, introduce una cánula dentro del ventrículo izquierdo y se lleva el registro de todo, de tanto la presión como los cambios de volumen ujú. durante el ciclo cardíaco. No sé si entendí bien, pero usted mencionó que a partir de datos obtenidos por ecocardiografía se pueden calcular a través de sus ecuaciones estas o se pueden construir estas curvas de presión-volumen. Eh, digamos, lo que podríamos hacer, porque es como ir en reversa, o sea, digamos, la idea es que nuestra señal de entrada es el volumen ventricular y la elastancia. Y a partir de la elastancia y el volumen, las dos más o menos correlacionan con la presión ventricular. Entonces, digamos, ahorita nuestro modelo utiliza como señales de entrada el volumen ventricular y la elastancia. Pero lo que podríamos hacer, como ir en la dirección contraria, como reconstruir la elastancia, porque mencioné que la elastancia se puede reconstruir a partir de la presión, pero la presión se mide de manera invasiva con el catéter, ¿no? Ujú. Entonces, lo que podríamos hacer es de alguna manera, digamos, es hacer toda ingeniería, como un poco de ingeniería en reversa, es medir la presión en un punto periférico, como hay unas cosas que llaman los tonómetros, ¿no? Que miden, por ejemplo, la presión en la carótida y miden la señal de presión en la carótida. Con ese tonómetro y la presión, la señal de presión en la carótida, hay unas cosas que se conocen como funciones de transferencia que estiman de la carótida a la aorta la presión en la aorta. Ok. Luego, con imagen Doppler podríamos calcular el flujo aórtico o estimar el flujo aórtico y con esas dos señales, en lugar de y el volumen ventricular, podríamos estimar la elastancia y ya con la elastancia y el volumen ventricular ya podríamos calcular la presión ventricular de manera no invasiva, pero requiere mucho más procesamiento de señales. Ah, bueno, lo que pasa es que dentro, no sé si estoy mal o estoy confundiendo las cosas, pero dentro de los datos que arroja el ecocardiograma también son las presiones, las presiones ventriculares y también creo que se puede medir la presión aórtica. El problema es medir los flujos y Ajá, hacer la correlación. Ajá, entonces eso era mi duda, si a través de estos datos, o bueno, después tendría que ver cómo se puede medir la elastancia de una manera, no sé si también los datos pueden obtenerse del ecocardiograma. probablemente sí, o sea, porque teniendo la presión ventricular y el volumen ventricular podemos calcular la elastancia. Ah, perfecto, Ujú. perfecto. Entonces, pues le agradezco mucho, yo espero poder contactarlo después. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias a usted, muchas gracias. Sí, gracias, doctora Jessica, por su pregunta. Adelante, por favor, si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quieran comunicarle con al doctor Joaquín, aprovechen. Sí, adelante, doctora Catalina, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes nuevamente a todos. Voy a dejar así mi cámara porque tengo aquí un problemita. Me parece muy interesante, de verdad, muy interesante su trabajo y bueno, con muchísimas implicaciones y aplicaciones. Pero acá, claro, como usted bien dijo hace un rato, uno no tiene la formación médica y de repente, pues es complicado en lo que hace uno poder luego ligarlo de manera adecuada con el efecto, los fenómenos o la aplicación. En ese sentido, a mí me llama mucho la atención. Bueno, primero, la verdad es que me parece muy interesante porque su modelo toma los diferentes eh,
ahí hablaba diferentes tipos bueno, le da elasticidad a la aorta, ¿no? Que creo que eso es muy interesante y es bueno, lo veo un modelo más realístico. Aquí mi pregunta que de mucha ignorancia es, por ejemplo, ustedes hablan mucho de la frecuencia, ajá, de la frecuencia y del flujo. ¿Tienen o ahí se conoce alguna estimación de las longitudes de ondas, al menos promedio de este tipo de frecuencias, o varían mucho dependiendo el sistema porque también aquí sería el individuo, ¿no? Como usted bien manejaba las edades, pero ¿hay algún promedio que se pudiera conocer? Sí, se conocen valores aproximados, o sea, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de humano a humano cambia mucho, pero más o menos es de 1 Hz, por debajo de 1 Hz usualmente, como usualmente es por debajo de 1 Hz, pero hay una distribución dependiendo de la edad, dependiendo de un poco de la altura, ¿no? Pero sí se conocen valores promedio. De hecho, ese tipo de valores promedio nos permiten hacer como estas variaciones. Por ejemplo, aquí, digamos, la frecuencia cardíaca también va cambiando y en la literatura, con la edad, en la literatura existen personas que se han dedicado a investigar estos promedios de los valores por grupos de edad. O sea, por ejemplo, dicen de 25 a 35 más o menos cuál es el promedio de la frecuencia cardíaca en poblaciones. De hecho, son estudios en poblaciones. Usualmente la mayor parte de los datos se encuentra para Europa, que son los que más se dedican a medir estas cosas. Y por ejemplo, con otros colaboradores, por ejemplo, la señal de PPG, que es la señal de luz, por ejemplo, nosotros queremos también hacer una base de datos para la población mexicana, que no existe información en México, pero sí existen los valores promedio, al menos para grupos de edades y poblaciones. Usualmente la mayoría de las poblaciones son en Reino Unido, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca, o en Europa, usualmente los datos se encuentran para las poblaciones europeas. Y de la longitud de onda, no recuerdo exactamente cuál es el dato, pero es del orden de metros, de la longitud de onda de característica Pensarlo, la ¿no? propagación. Por ejemplo, la Centímetros. velocidad de propagación está del orden de metros por segundo, por ahí de 4 metros por segundo, 2 metros por segundo, entre 2 y 5 metros por segundo, la velocidad de propagación de la onda. Y esa información sí sirve porque mientras más rígido se propaga más rápido, mientras más elástico se propaga más lento. Esa velocidad de propagación de la onda también da información de la elasticidad de las arterias. Sí, y esto lo comento porque me parece muy interesante y ahorita que hablabas de las poblaciones, porque a lo mejor digo, uno piensa locuras y si esto se pudiera asociar también como a lo mejor hacer un diagnóstico o alguna idea para los preinfartos. Sí, la idea es esa también. O sea, justo la mayor parte de lo que comentaba de la tecnología de portable, que es los smartwatch, van en esa dirección. Combinan señales, por ejemplo, la que se llama PPG, que es el fotoplestimógrafo, y el ECG, que es el electrocardiograma, para tratar de predecir eventos cardiovasculares. ¿Y Pero si la mayoría de ellos, funcionan? ¿Estos sí son no, confiables los no, la datos o mayoría de depende ellos del tipo de smartwatch? No, la mayoría de ellos hasta el momento no se avientan a decir que no están validados clínicamente. O sea, la mayoría dicen, predecimos cosas, pero no se avientan a decir, lo predecimos de manera correcta y con valor clínico. Simplemente es como algo que mide parámetros fisiológicos de manera robusta, no robusta, sino brusca, ¿no? Así como medio estimamos cosas que te pueden ayudar a saber si tienes un problema, pero no se avientan a decir tienes un problema. Pero ya van en esa dirección, o sea, con inteligencia artificial y modelos van en esa dirección. Claro. Pues muchas gracias, la verdad muy interesante. Gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Sí, gracias, doctora Catalina. Muy interesantes estas conversaciones. Si ve otra mano levantada, adelante, doctor Edson, por favor, si es tan amable. ¿Qué onda a todos? Oye, Joaquín, fíjate que estaba escuchando tu presentación, excelente como siempre, presentas muy bien, pero mi duda es, oye, ¿se puede extender todos estos modelos tomando en cuenta la viscoelasticidad no lineal, o sea, con el modelo del grupo? ¿Tú crees que se pueda este, o estoy mal? Ayúdeme, doctor, de postdoctorado en Inglaterra y en Hong Kong. Deme Sí, luz, por favor.
Sí, sí, sí. De hecho, Muchas gracias. en la parte de perspectivas, lo que comentaba es que justo cuando vamos a estudiar la microvasculatura, por el tamaño de las arterias se requieren modelos reológicos que describan de manera más precisa la sangre, ¿no? Entonces ahí es donde podemos meter los modelos reológicos que se han desarrollado en el grupo. Entonces, sí, sí se pueden, conectar con los modelos biológicos que hemos desarrollado en el grupo. Bueno, pues ahí estamos. Entonces tenemos que hacerlo. Ya se queda pendiente eso. Esta exposición se merece una buena cerveza. Ahí estamos. Gracias. Sí. Sí, gracias, doctor Gracias, Edson, Luigi. por su intervención. No, no hay de qué. Bueno, no veo más manitas levantadas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por medio del chat o levantando su manita, prendiendo el micrófono. No, no veo más manitas levantadas. Todavía tenemos tiempo para una última pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna. Pues parece que no. Ok. Bueno, Joaquín, pues agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para exponernos este tema tan interesante. Aprovecho solamente para hacerte una preguntita, es una duda, ¿verdad? Yo Ujú, tampoco soy experto en fisiología, pero de acuerdo al diagrama del corazón que nos diste, hay ujú, unas arterias, hay venas, ¿verdad? Una es roja y otra es azul. ujú. En términos de la composición sanguínea, ¿por qué es necesario diferenciar estas dos entre la vena y la arteria, Joaquín? ¿Hay una diferencia importante en composición? Me imagino que la concentración de oxígeno, por ejemplo, Sí, sí, pero ¿por qué surge esta necesidad? una de las diferencias es la concentración de oxígeno, que es como de las principales, y otra es en la cantidad de elastómeros y de colágeno que tienen las arterias, o sea, como la composición. Las arterias usualmente tienen pero espero decirlo de manera correcta, pero usualmente tienen más elasticidad, las arterias en general, que las venas. Entonces tienen una mayor túnica media, que es lo Ah, que ok. la constitución. Entonces, básicamente es como la cantidad de oxígeno y la composición en términos de la túnica media y las células que conforman la túnica media. Ah, de acuerdo. Entonces es la composición sanguínea y los Y las materiales de, paredes, de las las propiedades de paredes, las paredes. ¿verdad? Básicamente. Ah, Ajá. eso está muy interesante. Bueno, ya finalmente, en el modelito ese 0D que nos presentabas, donde está basado tu trabajo, Ujú. hay un término de resistencia, ¿verdad? Sí, Un hay varios términos de TDS. resistencia. Perfecto. Por ejemplo, esta de aquí, esta acá, Ah, no es exactamente una resistencia, pero sí hace el juego de resistencia. ok. Y no hay estudios que relacionen, por ejemplo, así hablando a bote pronto, ¿verdad? Ujú. De la reología sanguínea con ese término de resistencia, porque bueno, uno se imagina viscosidad, ¿verdad? Y es resistencia al flujo. ¿Tú Ajá. crees que existe alguna conexión de esa resistencia al flujo con esta resistencia en la analogía eléctrica? ¿Podría ser? Yo creo que sí, Luis, yo creo que sí, nada más que la mayoría de la gente como que no se mete en esa parte porque es una Ah, descripción más detallada. claro, Entonces, sí, lo que hacen decía, pues ahí está un término de resistencia y ahí acabamos, ya ¿no? está Porque, ahí. sí, sí, pero sí, sí es interesante esa pregunta porque aparte ya o sea, digamos, usualmente uno piensa cuando estudia la vasculatura que hay flujo laminar después de unos cuantos centímetros después de la aorta, ¿no? O Ujú. sea, comienza la aorta y unos cuantos centímetros ya hay flujo laminar y esas son las aproximaciones que utilizan, pero en el corazón, ¿no? En el corazón sí Ah, hay turbulencia, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos interesantes que sí. pueden estudiar, se pueden estudiar de manera detallada, ¿no? Ah, ok. No, pues Sí, muy interesante, Joaquín. sí, sí, Mira, sí. ya levantó la mano la doctora María Guadalupe. Ya sería la última pregunta del seminario de hoy. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Hola. Joaquín. Hola, hola, sí. Y ahí me escuchan. Se escucha un poco cortado, pero a ver, Sí, sí. A ver, ¿se oye mejor? Sí, sí. ya. ¿Sí? No, no es pregunta, nada más para un comentario de
Felicitación por este trabajo, Joaquín, y que Gracias. me parece, a mí me llama mucho la atención cómo aplican todo este conocimiento de mecánica de fluidos y fenómenos de transporte, y creo que es un buen complemento para entender todavía mejor todo lo que hacen aquí en el grupo los compañeros. Entonces, felicidades y pues veremos en adelante qué resulta cuando vayan combinando todo esto. Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Gracias. Gracias, doctora, por sus comentarios. Bueno, pues vamos a dar por finalizado el seminario de esta semana. Recuerden que este seminario fue grabado y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube. Si ustedes escriben en el buscador Riología y Fenómenos de Transporte, Laboratorio de Riología y Fenómenos de Transporte, se van a encontrar con el canal y pues si gustan ver de nuevo el seminario. Pues bueno, no me queda más que despedirme. Les deseo un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Gracias, Joaquín, por tu exposición. Felicidades. Hasta Sí, luego. hasta luego. Adiós, adiós a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.